tarde, 29 minutos. Muy bien. Del otro lado de la línea lo tenemos a Lucas Romero, uno de nuestros analistas políticos favoritos, porque nos ayuda a entender qué está pasando y cómo nos puede impactar a nosotros. Esta semana tuvimos toda una discusión larga, mucha chicana, mucha pelea en el Congreso, con todo el trabajo en comisión de la famosa ley ómnibus. Y la pregunta es, ¿qué dejó? ¿Qué nos deja toda esa pelea, toda esa discusión que hemos visto? ¿Nos aporta algo? ¿Tenemos algo para ir pensando respecto a lo que se puede aprobar y lo que ya quedó un poquito descartado en esa ley ómnibus que en muchos aspectos nos cambia la vida directamente? Le vamos a preguntar a Lucas Romero, que está del otro lado. Muy buenas tardes, Lucas, ¿cómo andás? Buenas tardes, Camila, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Contanos eso, Lucas, ¿cuál es el saldo de esta semana de trabajo en comisión en diputados? Bueno, no lo sabemos porque el proceso de discusión tiene una primera parte que es más de defensa y de presentación de todos los aspectos que integran este megaproyecto de ley llamado ley ómnibus, o ley base, como le llama el oficialismo, pero no sabemos qué va a quedar en pie y qué se va a retirar, ¿no? Hemos conocido trascendidos respecto a que algunas partes del proyecto van a ser retiradas o modificadas, pero en todo caso lo ilustrativo de la escena, lo curioso, Camila, es pensar que el gobierno de Milei comenzó hace ya más de un mes, pero todavía no sabemos qué decidió, porque buena parte de las decisiones que Milei tomó todavía están esperando ser ratificadas, ¿no? Primero, en el caso del DNU, por lo que opine la justicia o lo que pueda opinar el Congreso en relación a ese... Sí, por ahí la parte laboral, más que nada. Claro, y finalmente lo que quede de la ley ómnibus. Y ahí yo digo, Milei ha planteado muchos temas, ha puesto muchos temas sobre la mesa. Es difícil abarcarlos todos juntos, porque son una multiplicidad muy variada de temas de incumbencia múltiple. Pero en todo caso, me parece que acá conviene discriminar, como lo hacía Eisenhower en lo que se transformó en la matriz de Eisenhower, ¿no? Entre lo más, lo menos importante y lo más, lo menos urgente, ¿no? Hay cosas que son muy importantes, pero no son tan urgentes. Hay cosas que son muy importantes y son urgentes. Y yo creo que acá lo importante, para prestar la atención decididamente es ver qué de lo urgente e importante que Milei necesita sacar del Congreso va a poder sacar, ¿no? ¿Y qué te parece lo más urgente, Lucas? Bueno, lo que está vinculado al programa económico, ¿no? Si uno analiza este mes de gobierno de Milei ha tenido 3 grandes paquetes de decisiones. El primero fue los anuncios de Luis Caputo, que fueron esencialmente el programa económico, muy focalizado en la corrección del desequilibrio fiscal. Caputo decía, nuestra ancla es fiscal, el ancla este programa es fiscal, vamos a ir a un ajuste, a una corrección del desequilibrio fiscal, la madre de todos los problemas, según el gobierno. Después estuvo el DNU y después estuvo la ley ómnibus, que son los 3 grandes paquetes de decisiones. Bueno, en el DNU, pero fundamentalmente en la ley ómnibus, hay muchos componentes de ese programa económico anunciado por Caputo. Y creo que ahí está lo importante, ¿no? Saber cuánto de eso va a quedar en pie para, conocer finalmente las posibilidades que pueda tener el programa económico de tener éxito, ¿no? Claro, ¿vos crees que hay cosas que ya quedaron descartadas a partir de esta semana? O sea, cosas que han llegado a un punto de no retorno en el que quedan fuera de la ley. Bueno, a ver, hay cosas, por ejemplo, que el propio gobierno ha retirado, el propio ministro del Interior ha hecho trascender después de su visita al Congreso que hay alguna idea de postergar la discusión sobre la reforma electoral. Claro. Un tema muy importante, pero quizás no es de los más urgentes. La Argentina necesita mejorar su regla electoral, mejorar el procedimiento mediante el cual los votantes elegimos a nuestros representantes, pero en la urgencia está lo económico y ahí está, las propuestas de reforma impositiva, las facultades delegadas que está pidiendo el Poder Ejecutivo para poder manejarse con más margen de maniobra, la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria para ver cómo acompaña el gasto previsional la corrección del desequilibrio fiscal. Hay muchas medidas que están contempladas en ese programa económico que el propio Caputo presentó a los pocos días de iniciar el ciclo y que incluso luego de acordarse con el fondo esta recuperación del programa que se había caído, el propio fondo está advirtiendo y planteando la necesidad de que esta iniciativa de la ley ómnibus camine por lo menos en sus componentes económicos, porque de ello depende la consistencia del programa económico y eventualmente el éxito que pueda tener Milei
Primero en Sí. ordenar la macroeconomía, que es necesaria, y después en bajar la inflación, que es lo que le pide la gente. Vos en esta semana, Lucas, ¿ves un ganador entre la oposición y el oficialismo? A ver, yo lo que veo es, primero, un oficialismo que empezó a abandonar un poquitito la intransigencia que se desprendía de las propias declaraciones del presidente. No negoció nada, dijo Milei el fin de semana pasado. Sí. Bueno, hemos visto al gobierno dejando de lado algunos temas, planteando la voluntad y la predisposición para corregir otros. Quizás ahí lo que ocurre es que al gobierno le está resultando medio alérgico a hacer referencia al término negociación, ¿no? Porque es un término muy propio de la política, algo de lo cual el gobierno ha querido rehuir, ¿no? Curioso me pareció esta semana en una de las conferencias del vocero Manuel Adorni. En un momento él dijo, bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte, ahora le toca el turno a la política, como diciendo, nosotros no somos políticos, ahora la política tiene que ver si nos aprueba o no las decisiones que nosotros planteamos. Es decir, hay un gobierno que parece rehuirle ese sallo de la política, y la negociación es un término muy de la política, con lo cual me parece que hay un aspecto más discursivo que intransigente. Pero en todo caso, esa intransigencia en lo verbal desapareció en lo práctico, porque aparece un gobierno negociando. Bueno, nos resta saber, habrá que ver qué pasó hoy en la reunión que tuvo el ministro de Interior con los gobernadores de Juntos por el Cambio, porque la verdad es que si uno analiza lo que ha pasado en esos primeros 30 días, hemos visto mucho mayor éxito de los gobernadores en la negociación con el gobierno que de los legisladores. Parece que los gobernadores tienen mejores resultados en la ida de Eso la es una búsqueda definición. de Los esta gobernadores negociación. están teniendo mejor resultado que los legisladores en lograr acuerdos o concesiones para sí. Bueno, en principio es lo que hemos visto, ¿no? Tanto en el tema pesca como en el tema biocombustibles, dos planteos que le llegaron al gobierno por el lado de los gobernadores, han tenido buena receptividad del gobierno. Habrá que ver qué pasa con los legisladores, que son los que tienen que levantar la mano, si esos legisladores van a responder a los gobernadores, o si esos legisladores van a querer tener una mesa de negociación propia, que es lo que algunos trascendidos de algunos corresponsales parlamentarios están insinuando, ¿no? Como que hay algunos bloques que están reclamando, bueno, póngannos un interlocutor para saber qué vamos a apoyar y qué no, cuáles son las urgencias de ustedes, cuáles son las necesidades nuestras. Bueno, un proceso que se va a ir dando de acá hacia fin de mes. Yo no sé si va a tener éxito el gobierno en sacar la ley antes de fin de mes, pero en todo caso, cuanto antes mejor, porque insisto, los componentes económicos del proyecto de ley ómnibus son sustantivos para darle credibilidad al programa económico. Claro. Te hago la última, Lucas. Si tuvieras que tirar un porcentaje de los 600, más de 600 artículos que tiene la ley ómnibus, ¿qué porcentaje de la ley crees que se va a aprobar? Difícil plantearlo en términos de artículos, pero yo creo que va a salir una ley muy distinta de la que entró. Particularmente por esto de que va a haber mucho de ese articulado que se va a caer, no porque haya necesariamente mayorías en contra, sino porque me parece que requieren otros tiempos de discusión, otros márgenes de discusión, y de vuelta, uno entiende que puede haber sido una estrategia inteligente el hecho de haber planteado tantos temas al comienzo. De hecho, si Milei quería pretender representar una demanda de cambio frente a la sociedad, lo hizo de la mejor forma, porque puso una multiplicidad muy variada de reformas, casi como diciendo yo tengo voluntad de cambiar esto, pero también es cierto que poner todos estos temas juntos complica la negociación y complica la velocidad del avance de algunas confirmaciones de algunos de esos temas, con lo cual me parece que el proyecto se va a ir aligerando, por llamarlo de alguna manera, para que pueda salir lo rápido que el gobierno necesita que salga. Claro. Lucas, muchísimas gracias por explicarnos y hacer un poco el saldo de esta semana en el Congreso, quedó clarísimo, ¿eh? Gracias, Lucas, y buen fin de semana. Un placer, Cami, un beso grande. Un beso grande. Lucas Romero, analista político, nos contaba qué opinaba de esta primera semana de trabajo en comisión de la ley ómnibus. Considera que no va a salir como entró al Congreso, va a salir un poco más flaca en términos de artículos y de reformas que se han planteado a través de esa norma del Poder Ejecutivo.